Los informes de experiencias cercanas a la muerte, con historias de luz blanca, visitas de seres queridos fallecidos, escuchar voces, son parte de nuestro imaginario. Todos hemos oído hablar de este fenómeno o conocemos a alguien que asegura haber vivido una de estas experiencias al borde de la muerte. Un estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Science, proporciona evidencia temprana de una oleada de actividad en el cerebro relacionada con la conciencia de personas en trance de morir. El estudio ha sido dirigido por la doctora Himo Borjigin, profesora asociado del Departamento de Fisiología Molecular e Integrativa y el Departamento de Neurología. Este estudio es la continuación de los estudios en animales realizados hace casi 10 años en colaboración con George Masur, director fundador del Michigan Center for Consciousness Science. Tras estos estudios se han descubierto patrones similares de activación gamma en los cerebros moribundos de animales y humanos tras una pérdida de oxígeno después de un paro cardíaco. El equipo identificó a 4 pacientes de un hospital. Los 4 pacientes estaban en coma y no respondían. Finalmente, se determinó que estaban más allá de la ayuda médica, y, con el permiso de los familiares, se les quitó el soporte vital. Al retirar el soporte del ventilador, 2 de los pacientes mostraron, de forma paradójica, un aumento en la frecuencia cardíaca junto con una oleada de actividad de ondas gamma, considerada la actividad cerebral más rápida y asociada con la conciencia. Además, la actividad se detectó en la llamada zona caliente de los correlatos neuronales de la conciencia en el cerebro. Esta zona del cerebro se ha asociado con los sueños y los estados alterados de conciencia en otros estudios del cerebro. Los otros 2 pacientes no mostraron el mismo aumento en la frecuencia cardíaca al retirarlos del soporte vital ni tuvieron una mayor actividad cerebral. Debido al pequeño tamaño de la muestra, los autores advierten que no se deben hacer afirmaciones globales sobre las implicaciones de los hallazgos. También señalan que es imposible saber en este estudio lo que experimentaron los pacientes porque no sobrevivieron. La doctora Himo Borjigin ha expresado que no podemos hacer correlaciones de los patrones neuronales de la conciencia observadas con una experiencia correspondiente en los mismos pacientes en este estudio. Sin embargo, los hallazgos observados son definitivamente emocionantes y brindan un nuevo marco para nuestra comprensión de la conciencia encubierta en los humanos moribundos. Estamos ante las primeras pruebas que sugieren que las experiencias cercanas a la muerte son una realidad. Y si la ciencia puede dar una explicación biológica a estos fenómenos, la interpretación del significado de este fenómeno se encuentra fuera de la ciencia. Fuente: Neuroscience News.